Muy buenos días. Soy el doctor Percy Zapata Mendo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una enfermedad que tiene bastante trascendencia a nivel mundial y mucho más en nuestro país, sobre la tuberculosis. En el Perú anualmente se notifican alrededor de 27.000 casos nuevos de tuberculosis activa, por lo que somos uno de los países con mayor cantidad de casos de tuberculosis en las Américas. Por otro lado, las bacterias resistentes a los medicamentos usados para el tratamiento de la tuberculosis han complicado las actividades de prevención y control. En los últimos 2 años, en nuestro país se han reportado más de 1.500 casos con tuberculosis multidrogo resistentes, es decir, bacterias que son resistentes a los medicamentos que usualmente son utilizados para su tratamiento, y alrededor de 100 casos de tuberculosis extensamente resistentes por año. Por estas razones es que debemos de conocer lo básico de esta enfermedad. La tuberculosis es una infección producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad también es conocida como bacilo de Koch, en referencia a bacilo por su forma alargada y Koch a su descubridor Robert Koch, que consiguió en el año 1882 aislar la bacteria en las flemas expulsadas por los pacientes con síntomas. ¿Cuáles son las causas de la tuberculosis? El contagio de tuberculosis ocurre cuando la persona sana inhala microscópicas gotitas de saliva procedente del enfermo, llamadas aerosoles, que se generan cuando este enfermo tose o estornuda. Estas gotas con bacterias tienen un tamaño muy pequeño y llegan a zonas profundas del pulmón de la persona sana, donde podrían proliferar dando lugar a la enfermedad. Aunque el pulmón es el principal órgano en el que se desarrollan los daños, hay otras localizaciones del organismo que pueden verse afectadas, como los huesos y el sistema nervioso central, ¿no? También los riñones. En los lugares espaciosos, bien ventilados y al aire libre, el contagio es muy complicado. Esto se debe a que, aunque las gotitas minúsculas pueden quedar suspendidas cierto tiempo en el aire, terminan por diseminarse y perder su capacidad infectiva. Pero en los lugares cerrados, mal ventilados, estas gotas pueden acumularse en el ambiente, alcanzando una gran concentración y facilitando así la inhalación de las mismas. Por este motivo es que en las regiones o zonas en las que se vive en condiciones de pobreza o hacinamiento es más posible el contagio de tuberculosis. Aunque hay factores que determinan la probabilidad de contagio, como las horas compartidas con el paciente en espacios cerrados, la virulencia de esta bacteria, o sea, la virulencia del Mycobacterium, o la presencia de susceptibilidad de la persona sana, se acepta que contraer la enfermedad no es sencillo y que hace falta un contacto prolongado para que exista un riesgo real de contagio. De manera general, se suele determinar que para que ocurra este contagio, esta frecuencia deberían ser más o menos unas 6 horas. Ahora, no todo el que contrae la bacteria va a desarrollar la enfermedad. Ojo, se calcula que el 90% de los pacientes permanecerán sin desarrollar la enfermedad, ya que su sistema inmunitario conseguirá destruir las bacterias o mantenerlas controladas, es decir, es una infección latente. Sin embargo, estas personas darán positivo en la prueba de contacto con la bacteria. Solamente el 10% de las personas que sufren el contagio van a enfermar. La manifestación de la enfermedad suele acontecer a los 2 años posteriores al contagio. La bacteria crece muy lentamente. Si en ese tiempo no se producen síntomas de tuberculosis, el riesgo disminuye, pero no desaparece nunca, aumentando de nuevo en edades avanzadas o ante la aparición de enfermedades que comprometen el sistema inmunitario del paciente. Precisamente, las personas que padecen alguna enfermedad que haya debilitado su sistema inmune, como aquellos que son positivos para el VIH-Sida, los diabéticos, los que están recibiendo tratamiento con corticoides, etc., los afectados por malnutrición, los ancianos y los niños pequeños son los grupos de poblaciones con mayor riesgo de contraer esta tuberculosis activa. Los síntomas de tuberculosis que se tratan en esta disertación corresponden a la tuberculosis pulmonar, por ser la más frecuente. No obstante, no hay que olvidar que hay otro tipo de tuberculosis, ya que pueden afectar a otras zonas del organismo.
El nombre tuberculosis proviene de la tendencia de la bacteria a formar granulomas o tubérculos en los pulmones. En muchos casos, las primeras etapas de la enfermedad se desarrollan sin síntomas. En estos casos, el diagnóstico se establece cuando se realizan el análisis de la paciente para detectar la presencia de otras enfermedades y se descubre por casualidad esta bacteria. En las etapas más avanzadas, los síntomas de la tuberculosis son bastante inespecíficos, es decir, pueden ser comunes a cualquier enfermedad. Y estos síntomas pueden ser: 1. La tos. Es el síntoma más importante, no solo porque se trata de una enfermedad pulmonar, sino porque es el mecanismo de contagio más frecuente. Al ser tan común a muchas enfermedades, una infección de garganta, una bronquitis, un asma, en muchos casos puede que no se le conceda importancia. Por ello es importantísimo que se consulte al médico cuando la tos dura más de 2 semanas. Expectoración. Se expulsan flemas, a veces acompañadas de sangre. Febrícula, es decir, es una fiebre de solamente una fiebre ligera que suele aparecer usualmente al final del día, por la tarde hasta en la noche. Pérdida del apetito y pérdida de peso. También es bastante común en muchas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, o la diabetes. Por eso que se puede confundir. Sudoración por las noches. Tanto sudan las personas en la noche que tienen que cambiarse 2 o 3 camisetas en una sola noche. La sudoración es bastante profusa. Dolor en el pecho, debido a la presión que produce la infección en los pulmones. Fatiga y cansancio excesivo en relación al esfuerzo realizado. La función pulmonar puede estar severamente comprometida y por ello resulta dificultoso hacer llegar oxígeno a los pulmones y de allí al resto del cuerpo. Cuando la bacteria comienza a multiplicarse en el pulmón, van colonizando el tejido. En las fases más avanzadas de la enfermedad, es muy característica la aparición de pequeños huecos en el pulmón, facilitando que la bacteria se disemine. El análisis de la flema en el laboratorio es especialmente importante, pues la flema es el mecanismo de expulsión de las bacterias y por ello aparecerá en ella. La radiografía del pecho, del tórax, va a mostrar el estado del paciente. Si ya han aparecido los huecos en el pulmón mencionados previamente con los síntomas, se considera que la enfermedad se encuentra en una fase avanzada y que requiere tratamiento inmediato, y puede significar que el paciente es potencialmente contagioso. Otra prueba muy habitual para detectar el contagio de la tuberculosis es la prueba de la tuberculina, que consiste en inyectar bajo la piel un derivado de una proteína de la bacteria, de un componente de la bacteria, que es inofensivo y nos permite estudiar posteriormente la reacción en la piel. Pero la interpretación del resultado debe realizarlo un profesional, por favor, ya que tanto el positivo como el negativo pueden tener distintas interpretaciones. Tras la prueba no hay que rascarse el brazo, aunque pique. En ese caso se puede aplicar una gasa fría para aliviar el picor, pero sin tocar el pinchazo, ya que podría alterar el resultado de la prueba. Si el paciente ha sido vacunado contra la bacteria, contra la vacuna BCG, o ha estado en contacto con otra bacteria del ambiente no tuberculosa, puede dar igualmente una reacción positiva, que se llama falso positivo, porque en realidad no presenta la infección de la tuberculosis. Por otro lado, a pesar de haber contraído la bacteria de la tuberculosis, el resultado puede aparecer negativo, lo que se conoce como falso negativo, si el contacto ha sido reciente. Suelen necesitarse entre 2 y 8 semanas para que el organismo reaccione a la prueba. Por ello suele repetirse a los 2 meses para corroborar el resultado. Si su médico concluye que el paciente tiene tuberculosis y que la bacteria ha permanecido en su organismo un tiempo importante, será necesario conocer las personas con las que se ha relacionado para instaurar un tratamiento preventivo y tratar de impedir que la enfermedad llegue a desarrollarse en ellas. Esta enfermedad infecciosa puede tratarse, pero el tratamiento de la tuberculosis es largo y un tanto complejo. Se basa en la toma de varios antibióticos durante un periodo de tiempo nunca inferior a 6 meses. Suele combinarse 2 antibióticos durante los 6 meses. La isoniazida y la rifampicina son los antibióticos más frecuentes en esta temporada.
pero asociando uno o dos antibióticos más durante los primeros 2 meses, para que la actuación sobre la bacteria sea más agresiva desde el principio. Aunque hay tratamientos estándar para la tuberculosis, el médico le va a recetar el que considere más adecuado para cada caso y en la dosis exacta. ¿Qué consejo se da para el seguimiento del tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento de la tuberculosis, como ya referí, es largo y complicado, pero es muy importante tomar la medicación todos los días, por favor, y durante los meses que el médico le esté indicando. Hay mucha gente que cuando nota mejoría abandona el tratamiento. Muchas de esas personas van a volver a desarrollar la enfermedad y es posible que las nuevas bacterias sean resistentes a los tratamientos convencionales, necesitándose tratamientos menos habituales o complicándolos. Por lo tanto, la adhesión al tratamiento durante los 6 meses supone una curación completa y disminuye enormemente el riesgo de recaer. La medicación debe tomarse una vez al día y con el estómago vacío, preferentemente por la mañana, ya que aumenta la absorción, tanto en cantidad como en velocidad, incrementando la velocidad del tratamiento. No se debe ingerir nada hasta una media hora después de haber tomado la medicación. A las 2 o 3 semanas se considera que el paciente deja de ser infectivo, es decir, existe mucho menor riesgo de que otra persona se contagie por contacto con el paciente. Habitualmente en este tiempo el paciente es capaz de volver a su rutina diaria. Generalmente el tratamiento de la tuberculosis no suele requerir hospitalización, solo en los casos graves, como la diseminación de la enfermedad o que ésta haya se haya establecido en alguna localización importante, como es en el cerebro. Por lo tanto, es necesario el ingreso hospitalario. Si no hay complicaciones, el paciente puede seguir su tratamiento en casa. Durante el tratamiento de la tuberculosis, el médico hará pruebas para conocer la evolución de la enfermedad. Va a repetir el análisis de esputo y se van a pedir una nueva radiografía, así como análisis de sangre. Esto se realiza los análisis de sangre para conocer el estado del funcionamiento del hígado, ya que algunos de los medicamentos que se emplean con mayor frecuencia para tratar la tuberculosis pueden resultar hepatotóxicos, es decir, inducen toxicidad en el hígado. Uno de los principales efectos adversos, aunque generalmente de carácter leve y en muchos casos es la causa de abandono del tratamiento antes de tiempo. Hay molestias estomacales, vómitos, coloración amarillenta de la piel, son síntomas de fallo hepático. Es aconsejable no beber alcohol durante el tratamiento. Si estos síntomas aparecen, es preciso consultar con su médico de confianza. Si no es posible la consulta, es preferible dejar de tomar la medicación hasta que sea posible contactar con un profesional competente. Otro medicamento que puede producir alteraciones en la visión, tenemos al etambutol, mientras que la rifampicina, uno de los principales antibióticos utilizados, puede teñir los fluidos de color anaranjado, es decir, las lágrimas, la orina, el sudor. Esto es absolutamente normal y no se debe interrumpir el tratamiento por ello. Es conveniente el uso de protección solar durante el tratamiento de la tuberculosis e incluso cierto tiempo después de haberlo terminado, ya que algunos de estos medicamentos pueden producir fotosensibilidad, es decir, una mayor sensibilidad a los rayos del sol. La isoniazida, otro medicamento frecuente en el uso, para el tratamiento de la tuberculosis, podría interaccionar con algunos alimentos, como los embutidos, el queso, ciertos pescados, etc., produciendo enrojecimiento facial, dolor de cabeza y vómitos. Esto se conoce como flush, y aunque no es grave, sí puede ser muy molesto. Esto puede requerir que se eviten estos alimentos durante el tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis en el embarazo y la lactancia. En principio, la terapia a utilizar en mujeres embarazadas afectadas por tuberculosis es la misma. Solo uno de los antibióticos, la piracinamida, está contraindicada. El resto puede utilizarse. La radiografía de tórax puede realizarse con protección para el bebé y las pruebas de diagnóstico para descubrir si una mujer embarazada está contagiada tampoco están contraindicadas.
Durante la lactancia tampoco hay problemas con los antibióticos, pues la cantidad que se expulsa con la leche es mínima y no supone ningún riesgo para su lactante. Tuberculosis en la infancia. La terapia es la misma para la tuberculosis en los niños, pero ajustar la dosis al peso del pequeño. Solo un antibiótico, el etambutol, está contraindicado, por ser difícil de evaluar su toxicidad ocular en los niños. Generalmente un niño no se contagia fácilmente y si lo hace, desarrolla la enfermedad más rápido que el adulto. Por ello, si un niño enferma de tuberculosis, lo más probable es que un adulto en su entorno esté enfermo y le haya contagiado. Debe ser investigado y tratar también al adulto, que puede desconocer su infección. ¿Cuáles son las recomendaciones de prevención para los casos de tuberculosis? El contagio de tuberculosis puede prevenirse, pero depende sobre todo de la actitud del enfermo. Este deberá toser siempre en un pañuelo de papel desechable, que deberá ser depositado en la basura en una bolsa de plástico cerrada. Durante las primeras 2 o 3 semanas del tratamiento, es preciso que el paciente se mantenga aislado en una habitación, que deberá ser ventilada varias veces al día y permanecer con la puerta siempre cerrada para evitar la diseminación de las bacterias a otros cuartos de la casa. Los contactos personales deben ser breves y limitados. Todo aquel que entre en contacto con el enfermo debe llevar mascarilla para evitar inhalar las bacterias presentes en el aire. En el exterior no hay riesgo, siempre que se mantenga una distancia prudencial. Los rayos del sol matan a las bacterias, por lo que es conveniente que la habitación del enfermo sea soleada. Si no se puede llevar a cabo el aislamiento del paciente en casa, debe acudir a un hospital. Durante este periodo, el paciente no mantendrá contacto íntimo ni relaciones sexuales, ya que puede estar presente en la fase infectiva. Solo cuando lleve 2 o 3 semanas de tratamiento tendrá la seguridad de que ya no puede infectar a nadie. Es necesario evitar durante este tiempo los lugares cerrados, con mucha gente, como el transporte público. Tras este periodo de 2 o 3 semanas, el paciente puede abandonar el aislamiento y los contactos no requerirán del uso de la mascarilla. ¿Qué hacer si se ha estado en contacto con un paciente de tuberculosis? Si una persona ha estado durante un tiempo prolongado en contacto con un paciente de tuberculosis, debe acudir al médico y exponerle su caso. Los síntomas o la ausencia de los mismos, la radiografía de tórax y ciertas pruebas sencillas como la tuberculina, indicarán al médico si ha contraído la bacteria y si requiere tratamiento preventivo para evitar la infección. Si el contacto ha sido leve durante un breve espacio de tiempo o ha ocurrido en un ambiente abierto, hay poco riesgo de contraer la enfermedad. No obstante, hay que consultar con su médico de confianza si se tiene dudas al respecto. Soy el Dr. Percy Zapata Mendo y le agradezco mucho por su gentil atención. Muchas gracias.